Y bueno. Finalmente estamos acá reunidos. De antemano pido disculpas y bueno, lo más seguro es que este video lo vayan a ver días después de lo que había dicho en el último video, de que sí o sí iba a subir un video una vez finalizado el Mundial 2026 acerca de los jugadores del Manchester City, excepto Nathan Ake y John Stones, porque bueno, y Bernardo Silva, ya que al momento de grabar este video ya dejaron de pertenecer a la institución, y en ese caso agrego única y exclusivamente a Elliot Anderson. Y va a prometer el famoso video de calificando a los jugadores del Manchester City que estuvieron en el Mundial y quién tuvo mejor rendimiento. De antemano pido disculpas si, o sea, lo más seguro es que ustedes vean este video capaz que una semana o dos, no sé, después del Mundial. Más que nada porque sinceramente tuve problemas para editar, la verdad. Así que de antemano pido disculpas, ya que no sé qué onda, sinceramente, la capturadora con la cual grabo los videos, literalmente de un día para otro se echó a perder. Pero bueno, logré arreglar esto de una vez por todas. Más que nada renderizar el audio, porque de verdad se escuchaba muy mal. Y por fin puedo traerles este video que honestamente se los debía haber traído como a los 5 días después de finalizar el Mundial, pero bueno, problemas técnicos. Y pues bien, como ya sabrán, bueno, al momento que estoy grabando este video, bueno, España campeona del mundo. De antemano mis felicitaciones a la selección española y sobre todo engrandecer, por así decirlo, a la figura de Rodrigo Hernández, que también al momento en el que grabo este video, digamos que un poco agridulce, ¿no? Bueno, los que saben, lo digo como si absolutamente todos supieran, pero algunos no necesariamente. Pero bueno, han habido rumores, como siempre, y digamos que esta vez es un rumor más que cierto, te diría yo, bastante encaminado, ¿no? Y es que Rodrigo, muy seguramente, capaz que, no sé si, yo qué sé, antes de comenzar la temporada o después de comenzar las primeras jornadas de Premier League, pero se sabe que don Rodrigo Hernández Cascante va a transformarse en jugador del Real Madrid. Aunque digamos que tampoco va a ser muy sencillo, ya que por lo que he estado leyendo e investigando, bueno, Real Madrid le quería hacer una oferta formal de aproximadamente 50-60 millones de euros, pero que evidentemente Manchester City tampoco va a regalar así al capitán del equipo, ¿no? Entre ciertas ofertas que se barajan, Manchester City estaría pidiendo entre 80 a 100 millones de euros, cosa la cual, a ver, evidentemente Rodrigo, digámoslo así, para el estado físico en el que está no lo vale, pero en su estatus de campeón del mundo y también como estandarte principal del equipo y también como capitán, el primer capitán de hecho, solamente, o sea, por delante, perdón, de Rubén Díaz, pues evidentemente Manchester City ha decidido, por así decirlo, ok, Real Madrid, si quieres a Rodri, no te lo vamos a regalar. Y en ese sentido, la verdad, como decía, agridulce, porque sí, Rodrigo, bueno, más bien España campeona del mundo, con Rodrigo no solo siendo su jugador titular y capitán, sino que también siendo considerado por la misma FIFA el man of the match, básicamente el MVP del torneo, de la Copa del Mundo, y jugando una final digna del mejor Rodri, ¿no? Del Rodri del 2022 al 2024, que para mí ese fue el prime de Rodrigo, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, como decía, voy a realizar este video calificando a todos, pero absolutamente a todos los jugadores que han disputado esta Copa del Mundo, por así decirlo, del menor calificación al que en mi consideración tuvo la mejor calificación de todas. Y sin nada más que decir, vamos a comenzar, ya que la verdad, honestamente, y les voy a ser muy completamente honesto, chiquillos, he grabado este video tantas veces que ya, como que obviamente después de grabar tantas veces y de, por así decirlo, fracasar en Nintendo, como que agota un poco mentalmente. Así que pido de antemano, si yo que sé, con algunos jugadores en particular no especifico nada, ninguna estadística. Más que nada, no porque yo que sé, no agarré la bala, por así decirlo, sino porque de verdad estuve hasta tantos días intentando grabar este video, que el audio no se escuchara bien,
y que encima, digamos que algunas veces como que se cracheaba, por así decirlo, que obviamente uno lo agota, ¿no? Lo agota mentalmente, pero aún así he decidido de todas formas grabar el video. De alguna forma logré arreglar el problema técnico y bueno, aquí estamos. Y sin nada más que decir, vamos a comenzar con James Trafford, que aquí, bueno, directamente no voy a poner calificación porque no sé si saben que sí, es verdad, James Trafford se coronó como bueno, más bien se coronó con la selección inglesa como la tercera mejor selección del mundial, logrando ganar digamos, por así decirlo, partido que en el fondo nadie quiere jugar, pero que de todas formas, bueno, ya, ¿qué más da? El famoso partido por el tercer lugar, ganándole a Francia en un épico partido con un resultado 4-6 a favor de Inglaterra. Y bueno, James Trafford, pese a que, por así decirlo, se coronó campeón del puesto de tercer lugar, no le voy a poner calificación. ¿Y por qué dirán? Si James Trafford, por así decirlo, ganó algo, ¿no? Pues muy simple, porque no jugó ni un solo minuto. Ni siquiera jugó o disputó un minuto ni siquiera con el segundo arquero, que vendré siendo el arquero de Crystal Palace, Dean Henderson, si mal no recuerdo, creo que así se llama. Y bueno, evidentemente, digamos que ser titular por encima de Jordan Pickford estaba bastante complicado, ya que uno, obviamente, estamos hablando del guardameta titular inglés, obviamente, de Inglaterra, valga la redundancia, ¿no? O sea, inglés, Inglaterra, ¿verdad? Y también porque, sinceramente, Jordan Pickford estaba en un nivel bastante alto. Lo digo más que nada porque en general he visto a prácticamente todas las selecciones de, bueno, obviamente los jugadores del Manchester City o a los que representan sus respectivas selecciones, e Inglaterra en particular. De verdad que una de las, por así decirlo, cosas que más llegaba a destacar era definitivamente ¿cómo decirlo? El arquero. No digo que obviamente Jordan Pickford era el mejor arquero, o sea, bueno, ni del mundial, sinceramente, aunque igual de los mejores sí era, ni el mejor jugador inglés de Inglaterra, pero de verdad que Jordan Pickford ha salvado bastante. Y cuanto más lo veía atajar, decía, ya fue, James Trafford no iba a tener minutos. Es más, decía yo que quizás en el partido de tercer lugar, ya que como decía, un partido que en el fondo nadie quiere jugar, es como medio deprimente, porque jugar ese partido como que en el fondo estuviste a nada de clasificar a la final del mundial. Y yo pensaba, bueno, capaz que ahora le den alguna chance, alguna oportunidad. Y pues no, de hecho se la dieron a Dean Henderson, que tampoco jugó mal, la verdad. No es como que ya no pusieron a James Trafford y encima el segundo arquero jugó mal. No, la verdad es que jugó decente. Evidentemente no como al nivel de Jordan Pickford, pero aún así, bueno, nada que reclamar. Simplemente James Trafford, un muy buen arquero, pero que digamos que le pasó lo mismo que con España, con la diferencia de que, bueno, digamos que el tema de los tres arqueros de España, simple y llanamente Luis de la Fuente confiaba mucho en Unai Simón. Acá Thomas Tuchel, digamos que no le tenía tanta confianza lamentablemente a Trafford, por lo que llegué a notar, pero que aún así, dentro de lo que cabe, en general la selección inglesa, con o sin James Trafford, hicieron un papel más que interesante. Pero aún así, no le voy a dar calificación a un jugador sin minutos. Y pasamos con Matheus Nunes, que para mí directamente fue un bochorno, la verdad. O sea, sí, bien, evidentemente, si bien Matheus Nunes, yo que sé, no era superior a Joao Cancelo, que por lo general tendía a ser como el titular por el lateral derecho. Brother, prácticamente jugó un puro partido, que fue contra Colombia, que más encima la selección portuguesa jugó como mejor no lo digo, pero ya saben lo que iba a decir, y que encima lo ponen ya como al minuto 90 más los minutos extras. Es como, en el fondo prácticamente, y los que vieron ese partido me sabrán dar la razón, Matheus Nunes jugó un minuto. Medio que no lo puedo calificar, pero bueno, como jugó algo y llegó a tocar un poquito aunque sea la pelota, para mí una puntuación 5. Y le pongo 5, ¿por qué? Porque dentro de lo que cabe, Matheus Nunes cumplió lo que tenía que cumplir, que era mantener el resultado. O sea, no por algo pusieron a Matheus Nunes, o sea, sí, pusieron a Matheus Nunes en los minutos extras para defender el resultado, que dentro de lo que cabe es algo que la selección portuguesa logró cumplir, pero que evidentemente, a ver, Matheus Nunes, ¿qué quieren que les diga? No pudo hacer nada prácticamente, pero no es por su culpa, es simple y llanamente porque
En el Mundial no lo pusieron prácticamente titular en ningún partido, fue eterno suplente, y si no fuera porque contra Colombia llegó a ingresar los minutos finales para defender el de 0-0, que encima, más encima, Portugal estaba jugando horrible. Eh, de verdad, Mundial desastroso para Mateo Núñez, pero lo mismo que con Trafford, no por su culpa necesariamente, sino porque no estaba en consideración del entrenador, que vaya entrenador que tenía Portugal en ese momento, y digo tenía porque al momento que estoy grabando esto, Roberto Martínez dejó de ser entrenador de Portugal, porque bueno, aún así, Mateo Núñez, Mundial en lo personal desastroso para él obviamente, no contó con los minutos que a lo mejor capaz Mateo Núñez en el fondo sabía que no iba a contar, pero hombre, un minuto, en serio, lamentable. Para mí un 5 de calificación porque por lo menos cumplió su objetivo en ese partido contra Colombia en particular. Y pasamos con Ryan Cherki. Situación similar, pero con la diferencia de que al menos ha disputado más minutos que Mateo Núñez y Trafford juntos. Y aquí la verdad, Mundial muy discreto para Ryan Cherki. O sea, igual en su caso particular no lo culpo. O sea, en la delantera tienes obviamente a Mbappé, a Michael Olise, a Bradley Barcola, a Desiree Doué, a Ousmane Dembélé. Aquí pasa algo bastante particular. Ryan Cherki no fue titular no porque sea malo y bueno, digamos que a medias, y no tanto porque no contaba con la confianza de su DT, que era Didier Deschamps. Y digo era Didier Deschamps porque al momento que estoy grabando este video, todo hace indicar que Zinedine Zidane finalmente va a cumplir su sueño de dirigir a la selección francesa, ya que al momento que estoy grabando esto, hace unos días Deschamps dimitió como DT de la selección francesa. Digamos que Ryan Cherki apenas jugó, pero como decía, no por malo, sino porque simplemente delante de él tenía a jugadores o ligeramente superiores a él o que contaban con mayor consideración para Deschamps. Y aún así, pese a todo, a ver, sí, Ryan Cherki jugó poquito, pero honestamente, la verdad, los partidos que llegó a jugar tampoco es que fueron la gran cosa. O sea, sobre todo el partido contra Senegal, yo me acuerdo que entró muy desavispado. Claro, uno puede decir, pero es que Ryan Cherki entró así porque no se esperaba que iba a entrar o porque claramente le faltaba rodaje. Ya, ok, uno lo puede comprar, evidentemente. Pero para ser Ryan Cherki, o al menos el Ryan Cherki que llegamos a ver en Manchester City, es que claramente no... Era raro verlo fallar así, que prácticamente, si mal no recuerdo, creo que por un error suyo llegó a provocar el segundo gol de... el primero, si mal no recuerdo, el primer gol de Senegal contra Francia. No recuerdo cómo quedó ese partido, creo que 3-1 o 3-2, no recuerdo bien. Y bueno, eso sí, al menos Ryan Cherki digamos que fue titular, al menos en el primer tiempo, obvio, en el partido del tercer lugar. Y bueno, para los que vieron el de verdad partidazo contra Inglaterra por el partido de tercer lugar, en general Francia como que salió muy dormida, ¿no? Todos recordamos que el primer tiempo terminó 4-0 y que el segundo tiempo empezó la masacre, ¿no? Francesa, pero que bueno, Inglaterra llegó a reponerse bien. Pero aún así, pese a todo, para mí Ryan Cherki tiene una calificación de 6.5 porque dentro de lo que cabe llegó a jugar, pero obviamente no generó ni gol ni asistencia. Además, te diría que hasta, digamos que sobre todo en el partido contra Senegal, llegó hasta a perjudicar a su propio equipo. Pero bueno. Y ahora pasamos con el dúo croata, ¿no? Pero vamos a empezar con Joško Gvardiol, que la verdad, mundial bastante discreto de Joški, sobre todo teniendo en cuenta que te diría que hasta, por así decirlo, sería hasta decepción, la verdad, teniendo en cuenta que el mundial pasado, el de Qatar, Joško Gvardiol sobresalió sobre todos los defensas, siendo considerado de los mejores jugadores del mundial pasado, pero que hoy, la verdad, bastante discreto. Apenas disputó, me acuerdo que creo que ni siquiera empezó siendo titular, bueno, obviamente por el tema de sus problemas o molestias físicos, obviamente, pero que aún así, digamos que mundial discreto para Gvardiol y en general mundial discreto para Croacia, la verdad, teniendo en cuenta que Croacia es la típica selección que obviamente uno ve la plantilla como que no se espera gran cosa, pero que de alguna forma termina sorprendiendo. Hoy Croacia como que finalmente se convirtió en una selección
buena, pero sin ser destacable. Y en ese sentido, Josko Guardiola en particular, buen mundial, te diría, pero tampoco destacable. Y bueno, que lamentablemente Croacia se fue eliminada temprano contra Portugal en 16avos de final. En un partido también polémico, pero que bueno, no voy a entrar en detalles en eso. Para mí, una calificación de 6,7, la verdad. Y pasamos con su compatriota Mateo Kovacic, que al menos sí llegó a ser prácticamente titular en todos los partidos. Y honestamente, también mundial muy discreto de Mateo Kovacic. Sinceramente te diría que hasta en algunos momentos bastante flojo, la verdad. Pero que por lo menos llegó a ser un estandarte importante para estabilizar el medio campo de Croacia. Pero aún así, dentro de lo que cabe, si mal no recuerdo, creo que registró una asistencia o más. Pero aún así, bueno, mundial muy discreto. Y le pongo por encima a Josko Guardiola porque fue titular en todos los partidos. Y sobre todo porque, como decía, fue un estandarte de verdad importante para el mediocampo, la cual sostenía con su compatriota Luka Modric, que también Luka Modric con 40 años está cabrón defender, o sea, mantener un mediocampo así, ¿no? Pero que aún así la calidad de ambos croatas supieron dar flote a la selección croata. Y para mí, Mateo Kovacic se merece una puntuación de 7 puntos. Y pasamos con Husanov, que bueno, obviamente, voy a ser completamente honesto. Ustedes me dicen, Uzbekistán, el único jugador que creo que todos conocemos es Husanov nomás. Y en ese sentido no hace falta ni mencionar que Husanov fue los partidos que Uzbekistán disputó en este mundial, en la cual lamentablemente, y las cosas como son, ¿qué quieren que les diga? Uzbekistán dio lástima en este mundial, pero en lo que respecta a Husanov en particular, ¿qué quieren que les diga? Sobre todo porque vi los partidos de Uzbekistán, inclusive hasta ese partido contra República Democrática del Congo, que casi nadie se la vio. ¿Qué quieren que les diga? La verdad es que Husanov era él y 10 más, de verdad. Como que con todo respeto se notaba que el único que jugaba a nivel, no digo profesional, no es por faltarle tanto el respeto a la selección uzbeca, pero Husanov se notaba que era el único que realmente jugaba en la elite del fútbol. Y ni siquiera en la elite, sino en una liga muy mega decente, por así decirlo. Y lo digo porque sus compañeros les costaba mover la pelotita, ¿no? Y bueno, también en su defensa es que también el grupo que les tocó, ¿no? Pero aún así para mí igual no justifica de todo. Tipo, Uzbekistán hizo una muy buena campaña para clasificar al mundial, ahora que den la talla, ¿no? Pero bueno, aún así lo que respecta a Husanov, en general jugó bastante bien, la verdad. Como les decía, Husanov era, y no es por tanto defenderlo por ser el City, sino que de verdad, auténticamente Husanov era el único que sabía jugar decentemente o tácticamente con la pelota, y eso ya es mucho decir teniendo en cuenta que en el City en particular Husanov tiende a ser como, en general, de los que menos sabe cómo, por así decirlo, controlar la pelota. Pero aún así, dentro de lo que cabe, Husanov defendió todo lo que pudo defender, pero bueno, evidentemente Husanov él solo no te va a defender una selección entera, ¿no? En ese sentido, y teniendo en cuenta para el papel protagónico que tuvo, para mí obtiene una calificación de 7.2. Y ahora pasamos con Rayan Aït-Nouri, que fue titularísimo en todos los partidos con la selección argelina. La verdad es que a mí Rayan Aït-Nouri en general me gustó su mundial. Para mí un poco infravalorado en el sentido de que, a ver, evidentemente no hizo goles ni asistencia, pero no sé, al menos los partidos de Argelia que vi, en general como que se notaba que era de los pocos jugadores que sabía jugar con la pelotita y hacer jugadas interesantes ahí, intentando quebrar la defensa. Interesante el mundial de Rayan Aït-Nouri, pero que bueno, lamentablemente la selección argelina como que no termina de dar a flote lo que vendría siendo una selección argelina que en lo personal yo creo que muchos infravaloraron bastante, pero uno ve la selección argelina y aparte de Aït-Nouri tenía igual una buena cama de jugadores, entre ellos Alex City y ex seleccionado porque se retiró del mundial, a Riyad Mahrez, a Ibrahim Massa, que jugador, el defensa que juega en el Borussia Dortmund pero que no me recuerdo cómo se llama. En general la Argelia tenía una muy buena selección, pero que bueno, Aït-Nouri en particular, buen mundial la verdad. Para mí uno de los infravalorados en general de esta lista,
para mí, y en ese sentido se merece un 7,5 de puntuación. Y ahora pasamos con Antón Semenyo, seleccionado ganés, que la verdad fue un mundial bastante tirando a bueno, la verdad. ¿Por qué? Porque Antón Semenyo de verdad que jugó para ser Ghana, una selección, encima de la selección africana, Ghana es como, por así decirlo, de las menos poderosas que había. La verdad que jugó un mundial bastante decente, sobre todo siendo importante. Quizá no tanto por su labor ultra ofensiva, porque evidentemente él solo no te va a sostener el ataque, pero sí en general como jugadores sí siendo muy importante para Ghana, especialmente en el partido contra Inglaterra y Panamá. Y ¿qué quieren que les diga? La verdad es que entonces Menio tuvo un mundial piolita tirando a bueno, sinceramente. No tengo mucho más que decir, más que nada porque entonces Menio como que me recordó un poco a Harry Kane, ¿no? En el sentido de que era el delantero, pero que a veces tenía que, al menos en la fase de grupos, tenía que señalar, solía bajar para cubrir la pelota y de verdad que, como les digo, en términos generales te diría que Mundial tirando para bueno, de Antón Menio teniendo en cuenta para la selección que juega, ¿no? En ese sentido para mí tiene una calificación de 7.7. Ojo, tiene una calificación alta teniendo en cuenta las selecciones que juegan y el rol protagónico que tuvieron. Cabe mencionar. Y ahora pasamos con Tierney Reinders, que mundial, o sea, ¿cómo le explico? A nivel selección, mundial flojo, la verdad, para el Países Bajos, que nuevamente se va invicto de un mundial, no sé cómo lo hacen para irse invicto, la verdad, pero como a nivel jugador, la verdad es que un mundial bastante piola, interesante de Tierney Reinders, inclusive dando una asistencia, creo que fue en el partido contra Japón, si mal no recuerdo, pero que aún así Reinders jugó bastante bien, la verdad, sobre todo manteniendo el mediocampo ahí con De Jong y el otro volante que no recuerdo quién era. Y aún así Reinders, ¿cómo le explico? A nivel selección te diría claramente Países Bajos una decepción total, pero que a nivel jugador la verdad es que Reinders me gustó bastante, evidentemente no es el Tierney Reinders del Milan o del primer semestre de Manchester City que conocemos, pero que aún así, dentro de lo que cabe y para la posición que cubre, para mí jugó un buen mundial, pero tampoco sin ser deslumbrante. Para mí, un 7,8 de puntuación. Y pasamos con Omar Marmoush, que es lo que me van a decir David Omar Marmoush. Bueno, no sé si vieron los partidos de Egipto, pero me van a decir David Omar Marmoush. Como que para un mundial flojo, no hizo nada, no metió goles ni nada. Para la selección en la que juega, para mí tuvo un mundial bastante decente. A nivel cifras goleadoras, evidentemente un asco su mundial. Inclusive me acuerdo que en el partido contra Argentina, que Egipto estaba a nada de ganarle, pero a nada de ganarle a Argentina, me acuerdo que entró y se falló un gol horrible. Aún así para selección en la que juega, tuvo un mundial piola, la verdad. Y lo pongo por encima de Reinders porque Egipto yo creo que superó nuestras expectativas, porque no solo clasificará a un octavo de final en un grupo compartido con Bélgica, que bueno, ya hablaremos después de un jugador de allá del Manchester City que juega para la selección belga, sino que contra Argentina hicieron un papel que yo creo que nadie se esperaba, pero de verdad nadie se esperaba que Egipto estuviese a punto de ganarle a la selección de Lionel Messi, ¿no? Y en ese sentido Marmoush, como le digo, a nivel cifras, evidentemente un mundial del asco, del olvido. Inclusive hasta Mohamed Salah, que Mohamed Salah tampoco es que haya tenido un gran mundial en general, estuvo mejor que Omar Marmoush. Y eso que Salah es, por así decirlo, únicos jugadores buenos de Egipto, como el más viejito, el que bajo la lógica tendría que ser un poquito más opacado por Omar, ¿no? Ya que vende siendo como el más joven, y ni eso. Pero teniendo en cuenta, por así decirlo, a nivel selección como rindió, para mí tiene la misma calificación de Reinders, un 7,8. Y ahora pasamos con Jeremy Doku, que la verdad mundial bastante bueno de Doku, sinceramente. Eso sí, en los cuartos de final contra España, para mí personalmente vi al peor Doku del mundial. O sea, hermano, literalmente Lamine Yamal le ganó casi muchos duelos a Jeremy Doku y es como, hermano,
Si bien Lamine Yamal es bueno y todo, es como viejo, no te puedes ganar en duelos Lamine Yamal, que no es precisamente su fuerte. Pero aún así, en lo que respecta al resto de los partidos del Mundial, la verdad es que Jeremy Doku ha jugado un muy buen Mundial, siendo como siempre de los jugadores más equilibrantes tanto de su selección como en general de todos los jugadores de todas las selecciones que disputaron el Mundial. Y que con Bélgica, la verdad es que lograron un papel bastante interesante, ¿no? Tipo, Bélgica vino de menos a más y eso vino acompañado de un Jeremy Doku que, a ver, quizás no registró, creo que no registró ni un gol y creo que tampoco ni una asistencia, pero que a nivel estadísticas tipo regates y todo eso, la verdad es que Jeremy Doku se pudo recomponer, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que Jeremy Doku tuvo una pequeña polémica que fue la de que básicamente dejó la concentración de Bélgica para ir a su país natal, intuyo yo, o a Manchester, no sé, a presenciar el nacimiento de su primer hijo, teniendo este famoso debate de, o sea, sí, bonito, Jeremy Doku, obviamente buen papá y todo, pero brother, está jugando un mundial, ¿no? Es como que quedas como un poco falta de respeto, ¿no? Pero bueno, para mí, un 8 de calificación. Y ya pasamos ya en el top, ¿no? En la creme de la creme. En el top 5, para mí, Rúben Díaz. Para mí, Rúben Díaz jugó un muy buen mundial. Y lo digo ¿por qué? Porque he visto sobre todo los partidos de clasificación, o los mata-mata, o los eliminatorias de 16avos a octavos de final, que es donde Portugal llegó hasta con España. Y Rúben Díaz a mí me gustó mucho. Sobre todo en el partido contra España, que si bien lamentablemente terminan perdiendo por la mínima, por momentos vi al mejor Rúben Díaz del Manchester City, de verdad. Al menos los que vieron el partido en particular contra España me sabrán dar la razón porque, de verdad, el partidazo que se juega Rúben Díaz, digno, de verdad, digno de aplaudir, la verdad. Y muy sinceramente me entusiasma este nivel que ha demostrado Rúben Díaz porque habla de que si bien lamentablemente terminó la temporada lesionado y prácticamente en la banca, pero este nivel que demostró Rúben Díaz, ojo que ¿quién te dice que comenzando esta temporada no puede volver a ser titular? Que para mí la saga titular, o sea, los centrales titulares de Manchester City son Husanov y Josko Gvardiol en lo personal. Pero que ojito que ¿quién te dice que no, con este nivel que al menos demostró Rúben Díaz, pueda quitarle o volver al puesto, obviamente, de titular, ¿no? Aún así, para mí, una puntuación de 8.3, porque digamos que lo único que le perjudica a Rúben Díaz es su selección nomás. Pero a nivel individual, para mí, un muy buen mundial del Astro, lo digo como si fuera un ídolo, ¿no? Pero un muy buen partido del portugués. Y pasamos en el top número 4 con, para mí, de verdad que este jugador en particular, rara vez le veo un partido malo. Y sí, estamos hablando de Nico Reilly, que sobre todo en los partidos de eliminatoria jugó un excelente mundial, manteniendo la defensa, subiendo para atacar, inclusive en el partido contra México teniendo una ocasión seria de gol que lamentablemente se termina estrellando en el poste. Pero aún así, mundial correctísimo de Nico Reilly, y eso habla de que no fue una casualidad, por así decirlo, su explosión de nivel en el Manchester City, sino que ya estamos hablando de un jugador que de a poco ya se está consolidando como uno de los mejores laterales izquierdos del mundo con tan solo 21 añitos. Estamos hablando de un jugador ultra joven que Manchester City prácticamente lo hizo debutar la temporada pasada, que muy pocos lo conocían y que ahora todo el mundo, bueno, al menos los que saben de inglés, especialmente fútbol inglés, dicen ojo con Nico Reilly, y no es por algo. Trascendente con su selección. Eso sí, no jugó un solo minuto en el partido del tercer lugar, cosa a la cual medio que agradezco porque de verdad si Nico Reilly se hubiese lesionado, la verdad es que hubiera sido una pinqueada brígida para el comienzo de esta pretemporada, pero que aún así, para mí, un nuevo mundial de Nico. Calificación 8.6. Y pasamos, para mí, en tercer lugar con Mark Gay, su compatriota. En general, de la defensa de Inglaterra, para mí, con notoria diferencia el mejor. Porque si bien físicamente, yo que sé, Henry Konsa, que era el otro, el que tendía a ser como el otro zaguero titular de Inglaterra, solía ganar un poco más duelos físicos que él.
Mark Gay te sabía controlar la pelota, te sabía generar jugadas desde atrás, sobre todo entendiéndose con Elliot Anderson. Y ¿qué quieren que le diga? Para mí, lo digo completamente en serio, Mark Gay era de lo mejorcito que tenía Inglaterra, de verdad. Era de lo mejorcito, sobre todo teniendo en cuenta no solo obviamente por su cobertura física barra defensiva, sino en general, porque lo digo completamente en serio, Mark Gay no demostraba la diferencia de tenencia de pelota, cosa la cual, bien por él, y quién sabe, quién te dice que hasta no sea titular, comenzando esta nueva temporada con el Manchester City. Para mí, calificación 8.9. Y en el puesto número 3, que aquí me confundí, en realidad el puesto número 6 era Rubén Díaz, 5 Nico Riley, 4 Mark Gay, Elliot Anderson. Los que vieron a Inglaterra en el Mundial, qué mundialazo se jugó Elliot Anderson. Más encima jugando en una posición que realmente no era la suya, que era la de básicamente la de 5, o bueno, doble 5, teniendo en cuenta que Declan Rice también tuvo que jugar en esa posición. No, partidazos que se jugó Elliot Anderson, registrando una pura asistencia, la verdad. Y no, ¿qué quieren que les diga? La verdad es que qué jugador. Y me alegra bastante porque Elliot Anderson, bueno, fue fichado como a mediados del Mundial por el Manchester City. Y con el Mundial y el nivel que ha demostrado, digo, Elliot Anderson era lo que realmente necesitaba el Manchester City. Un jugador bastante físico, que corría todas las pelotas, que no daba ningún duelo por perdido, y que también un jugador que tenía huevo. ¿Por qué? Porque sobre todo en el partido contra Argentina, el famoso y polémico partido contra Argentina, era de los pocos que se atrevía a intentar marcar a Messi. E inclusive me acuerdo de una ocasión que le llegó a robar una pelota a Messi. Y fue como, wow, tipo, quitarle una pelota a Messi no es para cualquiera, de verdad. Y en ese sentido, para mí, Anderson jugó un mundialazo y puntuación 9.2. Y ya pasamos con directamente los mejores del mundial, que yo creo que ya es obvio que a quién voy a mencionar. Aunque lo más seguro es que también haya debate, tipo, algunos consideran que tuvo mejor mundial que el otro, o viceversa. Pero yo creo que vamos a estar todos de acuerdo que nombre a quien nombre, a partir de ahora estamos más que claros que los dos jugaron un pedazo de mundial. Comenzando primeramente por Erling Haaland. O sea, no solo fue una pieza fundamental para Noruega, sino que también fue prácticamente de los máximos goleadores de este mundial, con apenas 5 partidos jugados. Y eso habla de lo demoledor que es Haaland. Tipo, que literalmente se hizo popular en este mundial, inclusive en redes sociales, especialmente en Instagram, llegó a superar al mismísimo Manchester City en seguidores. Y más allá de la fama mediática, por así decirlo, que registró Haaland, ¿qué quiere que les diga? Haaland a nivel personal no tengo nada que discutir. Los que vieron a Noruega, no tenemos nada que discutir. Noruega, una clara candidata, para mí la candidata a sorpresa del mundial, llegando a cuartos de final, eliminando a Brasil, que no es poca cosa. Y si bien lamentablemente perdieron con Inglaterra, los forzaron hasta la prórroga. Y también porque lamentablemente se tuvieron que enfrentar a un demoledor Jude Bellingham, ¿no? Pero aún así, mundialazo de Haaland. No tengo nada que discutir. Haaland es Haaland, que haga sus jalanadas, por así decirlo. Y para mí merece una puntuación de 9.8. Y en primer lugar, bueno, yo creo que es bastante obvio, bastante obvio. Pero bueno, campeón del mundo, un mundial invicto, mundial perfecto para él, Rodrigo Hernández Cascante. Siendo titular en todos los partidos, cuando en total ahora 8 partidos que a partir de ahora se van a jugar para este mundial. Y no, ¿qué quieren que les diga? Mundialazo de Rodrigo. Y obviamente para mí la calificación es de 10, porque en sí a Rodrigo uno no se le exige que haga goles ni asistencias, sino mantener el equilibrio. Y sobre todo en la final contra Argentina, prácticamente no les podías quitar la pelota.
si le quitaba la pelota era más que nada por errores del mismo Rodri. Y bueno, que bien que les diga, se notó que por momentos vimos al mejor Rodri, ¿no? El Rodri 2022 al 2024 en este mundial. Cosa en la cual, como decía al principio de este video, bastante agridulce, sí, porque sí, Rodri fue campeón del mundo, encima siendo capitán, siendo MVP, en general ganando todo prácticamente, pero con ese sabor amargo, ¿no? De que muy probablemente se vaya el Real Madrid y que encima había dicho que después del mundial se iba a someter a una pequeña cirugía de espalda que venía atravesando hace ya bastantes meses, cosa la cual, inclusive si se quedaba en el Manchester City, prácticamente no lo íbamos a tener disponible, cosa la cual penca, sobre todo teniendo el nivel que llegó a alcanzar, porque bueno, se confía en Nico González, ¿no? Pero aún así, nada que discutir. Rodri, mundialazo, España histórica, y Rodri, para este punto ya leyenda, ¿no? Tipo, ya lo ganó todo, ganó Balón de Oro, ganó Champions, ganó Mundial, ganó Eurocopa, ganó Nation League. Es que Rodri lo ganó todo ya. Ya lo ganó todo. Lo único que le falta a Rodri, yo que sé, irse a un equipo de Sudamérica y ganar la Libertadores. Pero nada que discutir. Y pues bien, ese ha sido en general el video del día de hoy. Si me preguntan, en términos generales, ¿el rendimiento del Manchester City o en general de los jugadores del Manchester City estuvo a la altura? Para mí claramente sí. Claramente sí estuvo a la altura. No solo porque al menos uno llegó a salir campeón, sino que directamente encuentro yo que, digamos que de todos estos jugadores, te diría que el 80 o al menos el 70% todos llegaron a ser ultra fundamentales en sus selecciones. Pero cuando digo fundamentales me refiero a que hasta en algunos momentos diferenciales, tipo de verdad que marcaban la diferencia, especialmente Rodri y Erling, ¿no? O Haaland. Y aún así, en general, obviamente contento por este mundial y sobre todo contento por el rendimiento de algunos jugadores en particular. Por ejemplo, O'Reilly ya demostró que sí, definitivamente un jugador que muchos, yo que sé, he leído comentarios de que no, Nico O'Reilly sí, sí, mundialazo que hizo, o general temporada buena que hizo con el Manchester City, pero que iba a ser un one season wonder. Y con este mundial ha demostrado que no, efectivamente Nico O'Reilly de verdad está teniendo un nivel que claramente lo puede seguir mejorando. Como digo, joven, 21 años. Y jugadores como Rodri que a mí, y Rodri y Rubén, que venían de menos y que supieron remontar épicamente en este mundial. Especialmente para mí, Rubén Díaz, que vendría siendo como el más perjudicado, ¿no? Porque Rodri sí venía siendo, cuestionado hasta por mí mismo, pero que dentro de lo que cabe uno sabía de la calidad que tenía el contención español. En general, buen mundial para los del Manchester City. Evidentemente algunos no tuvieron tan buen mundial, no tanto por culpa de ellos, sino porque directamente sus entrenadores o no contaban con ellos o directamente tenían jugadores algo superiores a ellos mismos. Y pues bien, sin nada más que decir, este ha sido el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Nuevamente pido disculpas por lo más seguro es que ustedes vean este video esto ya casi 2 semanas después, muy seguramente. Lo digo porque estoy grabando este video confiando en que esta vez el audio se me renderice bien, porque de verdad, como les decía, grabar este video ha sido un dolor de cabeza, no por la temática del video en sí, porque no es difícil, sino en general porque de verdad grabé este video, creo que sin mentir, como unas 20 o 25 veces y ya obviamente como que te duele la lengua, te duele hasta la cabeza de tanto procesar casi que lo mismo que ibas a decir. Pero aún así decidí hacer este video por ustedes, por mis suscriptores, que si bien somos pocos, seremos pocos, pero somos fieles acá. Y espero de verdad que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, darle like, escribir un comentario acerca si, por ejemplo, ustedes creen que entre Rodri y Erling Haaland, ¿quién tuvo mejor mundial? ¿O Rodri o Haaland? O si creen que, por ejemplo, yo que sé, para ustedes Omar Marmoush, sobre todo teniendo en cuenta la calificación que le di, ¿creen que está merecido o creen que digamos que lo sobrevaloré bastante? No sé, eso y mucho más me lo pueden hacer saber en la caja de comentarios, que en este canal se encuentra habilitado.
Y pues bien, ahora sin nada más que decir, espero todos y todas tengan un excelente día, tarde o noche. Chau, chau.